¿Cómo? Dentro de esa semana, no, porque no vamos a hacer un día específico. Lo más probable es que abramos el parcial, supónganse, un lunes y lo dejemos abierto hasta, no sé, capaz el domingo. Por eso dice dentro de Perfecto, sí, esa se aclaró semana. la duda. No es que vamos a, o sea, no es que supónganse un día a tal hora y hacen online. ¿Se entiende? Sí, profe, clarísimo quedó. O sea que en esa semana, o podemos entrar un lunes, un martes, un miércoles, cualquier día de esa semana, a realizar el trabajo. Claro, exacto. Si tiene un tiempo el parcial, a ver, una vez que, solo los finales son así, una vez que yo abrí el parcial, se puede tomar un parcial así, no es que no, pero nosotros no lo vamos a tomar así. Una vez que ustedes abrieron el parcial, van a tener entre 60 y 90 minutos para hacerlo. ¿Se entiende? Ustedes pueden entrar el lunes, el martes, el día que ustedes quieran de la semana que nosotros dejamos abierto el parcial. Pero una vez que abrieron y entraron al parcial, tienen, creo que no se me acuerdo si son 60 o 90 minutos para hacerlo. No es que lo van a dejar abierto y lo pueden ir haciendo de a poco. ¿Me explico? Sí, correcto. Por lo general son preguntas que son un poco más para pensar, para analizar. No son tanto de vomitar lo que estudiaron, sino que tienen que más relacionar. ¿Está? ¿Qué pasó con Diego? ¿Se desapareció? La fecha del examen todavía no la tenemos, no sabemos, digamos. Digamos, hay una semana que nosotros marcamos en el calendario que yo les subí a ustedes de la plataforma, que, bueno, no me acuerdo ahora exactamente, alguno de ustedes, Manuel, vos me dijiste qué fecha era, qué semana era. Sí, de la semana del 26, marca, del 26 de abril hasta Abril, creo que hasta los primeros días de mayo. claro. Esa semana va a estar abierto, igual, a ver, no se preocupen, porque a veces atrasamos el examen. Si nosotros vemos, por ejemplo, que vale la pena seguir con la unidad 3, no cortarla y tomar las 3 unidades juntas, tal vez no sea esa semana, sino que se pase la semana siguiente. Entonces, ustedes no se preocupen, yo les voy a mandar una noticia y les voy a decir, chicos, tal fecha va a estar abierto el examen. En eso quédense tranquilos. Una semana antes, una semana y media antes, yo voy a estar avisándoles cuándo es el examen. A nosotros, digamos, ese calendario nos sirve un poco de guía, pero también nos permite poder, digamos, no es fijo, podemos cambiarlo. ¿Está bien? Ok. Voy a ver si Diego se... Si no, voy a empezar yo con la clase. Sí, Florencia, vamos a estar avisando en la semana que vamos a hacer el examen. Quédense tranquilos.
Las unidades que entran son seguro la unidad 1 y la unidad 2. La unidad 3, que la deberíamos empezar el 20 de abril, porque ustedes tienen tiempo hasta el 19, ahí entró el Diego, de entregar el trabajo práctico, ustedes con la unidad 3 empezarían el 20 de abril. Entonces nosotros ahora con Diego vamos a evaluar si tomamos la unidad 1 y 2, o la unidad 1 y 2 y una parte de la 3. Entonces, la unidad seguro es 1 y 2. La 3 vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esa unidad. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Todo bien? Sí, quedó claro, profe. Buenísimo. Sí. Bueno, Dieguito, si querés empezar. ¿Me escuchás? Bueno, dale. Ahí se me tengo. Disculpen que hoy tengo. No sé qué pasa en la internet y ya está. Ahí estoy. ¿Me escuchan? Se le escucha entrecortado, profe. ¿Me escuchan? Sí, se corta un poco, digo. ¿Querés que haga yo la clase, Diego? A ver, ahí estoy cambiando la. Se lo escucha bajito, con poco volumen. Ahí me escuchan. Espera que. Falta que me. Suban ustedes el volumen de sus compus. A ver si ahí. Espérenme unos segundos. Bueno, mientras Diego va conectando las cosas, les quiero aclarar una cosa del práctico 1, que uno de ustedes me preguntó. A algunos de ustedes nosotros le pusimos rehacer el trabajo. Y la fecha límite que pusimos para entregar el trabajo era 20, no me acuerdo qué fecha le pusimos, 20 y pico. O sea, ya se cerró para entregar el trabajo 1. Entonces ayer un alumno me decía, bueno, pero si está cerrado, pero tengo que rehacerlo, ¿cómo hago? Mándenlo al mail. Nos ponen a Diego y a mí y mandan al mail el trabajo. Entonces nosotros vamos a subirlo a la plataforma y corregirlo, y la plataforma les vamos a decir si tienen que modificar algo o si aprobaron el trabajo práctico. ¿Está bien? No sé si están todos los que están, ustedes los que están acá han aprobado todos, pero para que sepan. Diego, ¿y qué onda? ¿Estás helado, congelado? A mí no me llegó nada. Karina Casas, ¿cómo no te llegó nada? ¿No está corregido tu trabajo tampoco? Karina. No sé si lo corrigió. Están todos corregidos los trabajos. A ustedes les llega un mail donde dice si el trabajo lo aprobaron o no lo aprobaron o lo tienen que rehacer. ¿A vos no te llegó nada? Diego, ¿estás? Ya voy a buscar este trabajo tuyo, Karina. Casas.
Ahora arrancamos, chicos. Voy a dar yo la clase porque el Diego no puede conectarse. Casas, Karina, tenés que reentregarlo vos y te debe haber llegado un mail donde te explicamos qué es lo que tenés que modificar. Chequeen, chicos, antes de preguntar o mandar mail si el trabajo está corregido o no. Chequeen en los correos o entren en actividades. Bueno, voy a presentar lo que iba a dar Diego, lo voy a dar yo. ¿Pueden ver? Sí, sí, se ve bien. Sí, profe, se ve bien. Sí. Bueno, muchos de ustedes pidieron, no muchos, algunos de ustedes pidieron que profundizáramos un poquito en el tema de la sistemática y la taxonomía. ¿Por qué necesitamos clasificar los organismos? Diego un poco explicó esto la clase pasada y es profundizar un poquito más de lo que ya explicó Diego. Necesitamos clasificar, necesitamos ordenar. Hay tantos organismos en el mundo, ya sea grandes, chiquitos y de distintos grupos, de distintos reinos, que necesitamos saber si un organismo que vive, no sé, en Argentina, tiene algo que ver o es pariente de otro organismo que vive en África. Pero a veces no es solamente por la cuestión, digamos, por las características físicas del organismo, sino que a veces también hay que ver la cuestión genética. Entonces, tenemos que saber cómo está compuesto ese organismo, cuál es la genética que tiene, de dónde viene, de qué raíz viene, y de esa manera podemos comparar o podemos decir, este tiene alguna raíz en común con este otro. Hay tanta diversidad en el mundo de tantos organismos que necesitamos un sistema de clasificación. Y este organismo, por ejemplo, nos pasa, ¿este organismo qué es? ¿Una planta o un animal? Y estamos en la disyuntiva. Es por eso que se necesitó organizar una clasificación que permita agrupar a los distintos grupos según características que tienen, tanto físicas como genéticas, y nombrar a cada uno de esos grupos. Hay muchísimas especies que todavía no están clasificadas, como contó Diego en la clase pasada. Incluso a veces hasta desaparecen especies sin que sepamos que existían. Hay tantas especies descritas como especies sin clasificar. Imagínense la cantidad. La función de la sistemática es describir y explicar toda la diversidad que existe en el mundo. ¿Y cuál es el objetivo? Crear sistemas de clasificación que expresen grados de similitud entre los organismos. Este es igual a este, entonces lo pongo en este grupo. Este organismo lo encontré, es nuevo, no está clasificado, no tiene nombre, porque es una especie nueva que encuentro. Entonces, de acuerdo a sus características, es un animal, es un vegetal, ¿qué es? Es un hongo. Bueno, de acuerdo a todo el organismo, lo puedo clasificar dentro de un reino. Y dentro del reino, puedo decir, bueno, a ver, qué especie, qué dominio, como las distintas características hasta llegar a la especie, de acuerdo a sus similitudes físicas y genéticas. Mientras yo voy hablando, si ustedes quieren frenarme y preguntarme, me frenan. ¿Está bien? Dentro del campo de la sistemática tenemos la taxonomía y la nomenclatura. La taxonomía es la ciencia que estudia los principios de la clasificación de los organismos en base a un sistema jerárquico, un sistema que va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, según semejanzas y diferencias. La nomenclatura es ponerle el nombre a ese grupo de organismos. ¿Está bien? La taxonomía permite organizar toda la diversidad de cualquier conjunto de objetos, ya sean, por ejemplo, si tenemos una biblioteca y en una librería, los alimentos o víveres que hay en una estantería, los vamos agrupando, no sé, por ejemplo, los que no son no perecederos, los lácteos, ¿está bien? O las especies de un ecosistema.
todas las especies que existen en un ecosistema, las agrupa de acuerdo a las similitudes. ¿Alguna pregunta? No, profe, va bien con la clase. Cuando se aplican estas reglas de clasificación a los seres vivos, se organizan o se arma un sistema jerárquico. ¿Qué quiere decir? Un sistema que va desde lo más chiquito a lo más grande, o de lo más grande a lo más chiquito. O sea que uno está englobado dentro del otro. ¿Está bien? ¿Por qué consecuencia surge una clasificación jerárquica biológica en la naturaleza? Surge como consecuencia de la evolución de las especies, de la diversificación de las especies. Las especies, por características propias de las especies o por características del ambiente, a veces se pueden subdividir y se pueden generar otras especies nuevas. Entonces, debido a que las especies evolucionan, van cambiando y vamos encontrando especies nuevas, es que aparece esta clasificación. Esto que les voy a contar ahora es un poquito lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que hay una pregunta del práctico 2 que tiene que ver con esto? ¿Cómo es la jerarquía? Los géneros de las especies se agrupan en familias. Vamos desde lo más pequeño a lo más grande. Los géneros en familias, las familias en órdenes, son un poco más grandes, los distintos órdenes forman clases en un globo mucho más grande, y las clases forman phylums o filas, que es un grupo mucho más grande que engloba, los phylums engloban las clases, los órdenes, los géneros y las especies. Y a su vez, los phylums engloban los reinos. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan lo que hablábamos la clase pasada de esto? Sí, sí. Bien, los géneros, que es lo que acabamos de decir, que agrupan a las familias que agrupan a los géneros, el orden que agrupa a las familias, las clases que agrupan a los órdenes, la división que agrupan a las clases y los reinos que agrupan a los phylums. Es lo que acabamos de ver recién, pero con palabras. A su vez, estas categorías pueden subdividirse o agruparse en unas un poco más chicas. Por ejemplo, existen tribus dentro de familias, las superfamilias o los subphylums o subfila. No importa esto, o sea, el nombre de tribu, superfamilia o sepan lo anterior. Género, familias, órdenes, clases, phylums y reino. ¿Está bien? Y hoy muchos biólogos reconocen que existe una categoría que está por encima del reino, que es el dominio. ¿Se acuerdan cuántos reinos hay? ¿Alguno me puede decir cuántos reinos hay? 3. ¿Me escuchan? No, no hay 3. 6. ¿Alguno puede decirme cuántos reinos hay? 5, profe. ¿Cuáles son? 5. 5. 5. ¿Cuáles son? Monera, protista, fungi, Sí, son vegetal y 5. animal. ¿Cómo? Más despacio. Monera. Protista, fungi. ¿Alguno que lo diga? Vamos, entre todos. Monera, protista, fungi, vegetal Sí, y animal. sí. Exacto. Esos son los 5 reinos. Muy bien. Bueno, arriba de los reinos está el dominio. Hablamos del dominio. Es la máxima categoría, o sea, la categoría más alta. Y hay 3 dominios, el archaea, el bacteria y el eucaria. ¿Se acuerdan que también hablamos de eso? Sí. ¿Quedó claro de lo sistemático y taxonomía?
¿Tienen preguntas? Sí, tengo una duda. ¿Arquea y bacteria no estaría englobado en uno solo? No. Son 3. ¿Estamos? Sí, Sí, sí. profe. ¿Cuál sería la diferencia entre arquea y bacteria? No sé si se A me... ver, esperen un cachito. Sí, 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 ahí te cuento. Espérate que me está escribiendo Diego, a ver qué Ah, pasa. correcto. 2 minutos. Bueno, los dominios que están agrupados por las características que agrupan, digamos, reino, filum, clase, son con los que engloban más, tenemos 3. El arquea, el bacteria y el eucaria. El arquea y el bacteria son tanto reinos como dominios, que son unicelulares, procariontes, y se diferencian entre ellos por características más bien bioquímicas y biofísicas. Y el eucaria es el que engloba a los protistas, a fungi, al reino plantae y al reino animal. El arquea son organismos son como los más primitivos, son como los primeros organismos que aparecieron. Y el bacteria son por lo general las bacterias unicelulares y procarientas que encontramos en la naturaleza. No sé qué me había preguntado. Yo, profesora, quedó entendido, quedó correcto. Ahora sí veo bien la diferencia. Perfecto. Buenísimo. Vieron que hay una parte de la unidad donde hablamos sobre los nombres científicos, donde se explica cómo se pone un nombre científico que da el género y la especie. ¿Se acuerdan? Esa parte de la teoría. Sí, que es la segunda parte, el primero es Bueno, genérico y el segundo es un adjetivo. exacto. No un adjetivo, pero digamos, la primera parte del nombre, los nombres científicos llevan 2 palabras. La primera palabra es el género. Esto que estamos hablando de que lo vamos agrupando, bueno, es el grupo del género. Y la segunda palabra es ya más específicamente la especie. Entonces, cuando tenemos las 2 palabras, a veces encontramos algunas especies, no sabemos qué especie es, y ponemos, por ejemplo, el género y al lado le ponemos SP. O sea, sabemos que pertenecen a ese género, pero no sabemos específicamente qué especie es. Bueno, los nombres científicos llevan esas 2 palabras, el género y la especie. Bueno, acá a modo de resumen, los nombres científicos deben ser universales. ¿Qué quiere decir? Seguramente ustedes, como algunas especies de plantas sobre todo, tienen nombres muy locales. Los nombres vulgares, o sea, lo que acá les llamamos, por ejemplo, no sé, zampa a una determinada planta, en el sur probablemente le digan otro nombre. O sea, en cada localidad le llaman los nombres vulgares de las especies, tienen distintos nombres. Por ejemplo, el puma también, acá le dicen puma y en otros lugares le dicen león. Entonces, si uno no sabe eso y alguien te dice porque vi un león o aparece un león o la distribución del león, uno piensa en realmente el león que conocemos de África.
pero no es eso, el nombre vulgar, digamos, como que va cambiando de lugar en lugar. Entonces, pasó muchas veces que por usar los nombres vulgares, los científicos se han equivocado de especies y estaban nombrando la misma especie de distinto nombre, o a veces distintas especies con el mismo nombre. Entonces, por eso, y por otras razones, es que se empezó a exigir que se usen los nombres científicos, ¿no? Entonces, el nombre científico que implica esto, el género y la especie, tiene que ser universal, identificado por cualquier persona. O sea, si yo digo Panthera tigris, que es el tigre que existe en África, yo sé de qué animal estamos hablando, ¿está bien? O cualquiera, o sea, si hablamos de un puma con color, si yo digo el nombre científico acá, en Japón, en la China, incluso aunque hablemos de distinto idioma, si yo digo el nombre científico, ellos van a saber de qué especie estoy hablando. El otro requisito del nombre científico es que tiene que ser estable, o sea que los cambios alteren la eficiencia de la nomenclatura. Estable quiere decir que siempre, digamos, una vez que pusimos el nombre científico, se mantenga ahí. Si se descubre alguna cuestión genética donde vemos que no pertenece a ese género o no pertenece a ese grupo o a esa familia, se hace una publicación para que todo el mundo sepa que ese nombre científico se ha cambiado. Ha pasado, por ejemplo, con el jaguarundi. No sé si conocen a ese gato silvestre. El jaguarundi se lo fue cambiando de familia de un lado al otro hasta que encontró la familia a la que igual pertenecía por estudios genéticos. Y otro requisito de los nombres científicos que tiene que ser concreto. Cada especie debe tener un nombre válido y un solo nombre para cada especie. O sea, esto que les decía, el género puede ser que sea el mismo, pero para poder llegar a definir cuál es la especie, la otra palabra, y entonces solo esas dos palabras son para una sola especie. El nombre, bueno, la formación del nombre científico, un poco lo que les estoy contando, el nombre debe ser en latín. El nombre científico de un organismo está formado por dos partes, el nombre genérico y el epíteto científico, y por convención mundial, los nombres científicos siempre se escriben en letra cursiva. No importa si estamos haciendo un informe técnico, si estamos escribiendo, no sé, alguna novela, estamos escribiendo alguna nota periodística, siempre los nombres científicos van con cursiva. Ponemos el nombre común y entre paréntesis el nombre científico en cursiva. El nombre del género siempre antecede al epíteto. Drosophila melanogaster es la mosca. Drosophila es el género de ese grupo de individuos. Y melanogaster es la especie. O sea, cuando hablamos de Drosophila melanogaster, estamos hablando específicamente de la mosca. Si nosotros ponemos Drosophila sp, probablemente no estemos hablando de esa especie en particular, sino que estamos hablando del género. El epíteto específico, o sea, la segunda palabra del nombre científico, nunca la vamos a encontrar sola, porque muchas especies pueden tener el mismo epíteto. Por ejemplo, Drosophila melanogaster es la mosca de la fruta, y Thamnophilus melanogaster es la culebra semiacuática. Fíjese que la segunda palabra, que es la específica de la especie, si nosotros pusiéramos solo melanogaster, no sabemos de qué especie estamos hablando. Entonces, para describir una especie, para hablar de una especie, siempre tenemos que poner el género y el epíteto, que es la especie. Es un adjetivo el El epíteto, descubridor por eso te decía. No siempre es un adjetivo. A veces también puede, por ejemplo, depende. A En veces el que gramática es un descubre, adjetivo, por eso. a veces el que descubre suponete una especie, pone su apellido. Entonces, no sé. Ah, O sea, no el necesariamente. ego juega más ahí. No es el ego, pero digo, el tipo descubrió una especie y supóngase, hay dinosaurios que tienen de especie el epíteto visto, porque, bueno, se descubrió en Argentina.
qué sé yo, eso va cambiando. Lo que sí es importante, por ahí, lo que sí cambia es lo de la especie y el género. Bueno, mantenemos el género para saber de qué grupo estamos hablando. Esto, mira, el descubridor de una especie tiene el privilegio de darle el nombre. Por ejemplo, Escherichia coli, Theodor Escherichia, médico alemán, coli significa intestino. Él le puso el nombre. Bueno, y esto es para llegar, es lo mismo que vimos la clase pasada de, bueno, por ejemplo, dominio Eucaria, reino Animalia, el filum escordado, subfilum vertebrado, superclase tetrápoda, clase Mamalia, orden Primates, superfamilia Hominoidea, familia Hominoidea, subfamilia y familia. Ahí llegamos. Y género Pongo, especie Homo sapiens, o la especie Homo erectus o la especie Homo habilis, que son los que nos han, digamos, precedido anteriormente. Esto es para el ser humano. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? No, lo que hay en el trabajo práctico No, profe. con respecto al orden y todo lo que está incluido, que hablaste con lo que arrancaste, está en el teórico, es lo que está en el teórico, en definitiva. Es un multiple choice, pero en base a Sí. a lo que está escrito. Sí, en base a lo que está escrito, y muchos de tus compañeros nos pidieron si podíamos profundizar un poquito Sí. en sistemática y taxonomía, Sí, por eso damos sí, una clase de eso. sí. Algunos de los chicos no habían terminado de entenderlo. Sí. Pero sí, obviamente, está basado en la teoría que nosotros ya les pasamos a ustedes. Es profundizar y que lo hablemos un poquito nosotros para que se termine de cerrar el tema. Claro, porque en algunas preguntas, ponele, en algunos, ¿verdad? Ahí que habían puesto varias opciones, en algún momento a mí se me generó alguna duda Sí. y me tenté de ir a googlear, ¿viste? La Sí. típica, a ver si googleando por ahí se aclaraba un poco el panorama. Y después dije, no, pará, volví a leer todo el Sí. texto, todo lo que pusieron, pues tiene que estar ahí la respuesta. Así que hubo ¿Qué le alguna notaste? que me dio, no sé, no me quedó muy, ahora no sé si las tengo a tiro, pero alguna quedaba como medio dudosa, para mí, para mí, obvio, no sé. Bueno, hagamos una cosa, Sí, Roxana, escribime un mail y poneme cuál es la pregunta y yo te puedo ayudar, digamos, a buscar la respuesta. No te la puedo dale, decir. La idea es que ustedes lo lean, pero si yo te puedo orientar, por ejemplo, algunos de los chicos nos preguntaban, bueno, no me acuerdo exactamente el número, pero la pregunta de los anfibios, mm, si tenían plumas, si tenían escamas, si eran ovíparos o vivíparos. sí, Yo no le podía dar la respuesta, pero yo les ayudo a pensar, digamos, qué es un ovíparo, qué es un vivíparo, qué significa que tenga escama. Entonces, si yo los ayudo a pensar, ustedes ahorita van a sacar la respuesta. Entonces, escríbanos o en el foro para que los demás compañeros puedan verlo, o en un mail. mm. Sí, bárbaro. Era lo del, ahora que lo estoy viendo, lo que me había generado cierta duda era lo del taxón. Pero nada, listo, ¿no? Después cualquier cosa te escribo. Creo que lo sorteé un poquito releyendo, pero nada, bien. Bueno, dale. Buenísimo. Dale, escribime. ¿Alguno tiene otra duda? Bueno. Antes que las bacterias, yo quería que vieran porque están los protistas. Me parece que hay más problemas con los protistas que con las bacterias. Los protistas son todos organismos eucariotas, están dentro de los eucariotas. Y en su mayoría son unicelulares, o sea, una sola célula. ¿Se acuerdan que hablábamos de los unicelulares y multicelulares? ¿Se acuerdan de eso?
Unicelular, cada célula es un organismo independiente capaz de satisfacer todos los requisitos de vida como cualquier organismo multicelular, pero solo que tiene una sola célula. Miden desde 1 micrómetro de diámetro, como las micromonas, que son las algas verdes, hasta 100 metros de largo, como las algas pardas. Ahí se me fue. Hay de muchos tamaños, pero además hay de muchas formas. Tenemos esféricas, cubioides, piramidales, estrelladas, cilíndricas, radiadas. ¿Y de qué se alimentan? Pueden ser autótrofos, o sea, producen su propio alimento, o son heterótrofos, que se clasifican en osmótromos, absorben moléculas orgánicas del ambiente, parásitos simbiontes, que digieren materia orgánica de otros seres vivos. Parásito es porque vive a costa de otro ser vivo. Si se separa del otro ser vivo, se muere. Saprófitos, digieren materia orgánica de animales muertos. Mixótrofos, viven como fotosintetizadores y como heterótrofos simultáneamente. O sea, que son un poco autótrofos y un poco heterótrofos. Profe, una consulta, los saprófitos, eso que me nombró, ¿un animal de Sí. esos pueden ser los buitres? Sí, cualquier animal que se muere, aparecen estos y se digieren la materia orgánica de esos animales muertos. A ver, estamos hablando, acuérdense, de protistas unicelulares. Unicelulares. Profe, yo tengo una Una sola consultita. célula. Si vos te estás refiriendo a que ese animal se murió y aparece un protista y se lo está digiriendo esa materia orgánica, sí. Ahora, si vos me estás preguntando si ellos son protistas unicelulares, no. ¿Quedó claro? Sí. Una consulta, vos decís que Sí, pueden profe. ser, porque lo dice el texto también, que pueden ser, esa era otra consulta, que pueden ser autótrofos y heterótrofos, esto que Sí. acabas de decir. Sí. En una de las preguntas del trabajo no te da como opción las dos, ahí me mareé, esa era la duda que yo tenía. Esa era la pregunta número 5 que dice Roxana. Claro, dice, mira, si querés te la leo, porque la tengo acá. Dice, A los ver. protozoos son protistas autótrofos y las algas protistas heterógrafos. Vamos con solo los protozoos. Dice, los protozoos son protistas autótrofos. La B, los protozoos son protistas autótrofos. Los protozoos son protistas heterótrofos. O sea, ¿entendés? No pueden ser las dos, ¿por qué no están las dos opciones? Esperá porque ya me mareé de lo que me dijiste. Esperá que ya si querés lo copio y lo pego. Esperá, dame un segundito. A ver, así leyéndolo es más fácil. Está iluminado, lo lamento, porque lo dibujé, no sé qué hice ahí, perdón. Pero bueno, ahí te lo paso. Claro, sí, voy a ver si lo puedo descargar yo. Dale. No, te lo pego acá. Me parece lo que Roxana se estaba Ahí, fíjate. refiriendo sobre la pregunta 5, era sobre que, por ejemplo, en el Power que ustedes cargaron, en el primer Power de la clase 1, Sí. En alguna parte sale que las algas pueden ser protistas, autótrofas y heterótrofas, y en la pregunta 5 no está, digamos, esas dos condiciones en una misma opción, no sé si se entiende. Pero aparte de lo que acaba de decir ella, lo que acaba de decir Lara, que pueden ser, los protistas son autótrofos y heterótrofos, las dos cosas. Podrían ser unas especies de una, unas especies de otra. Y acá está como muy marcado que o son autótrofos o son heterótrofos. Pero acá está hablando de por eso le vuelvo a repetir que la condición. Está hablando de los protozoos. Ah, a ver, ahí está. Ojo, porque Claro, los protistas son algas y protozoos. ¿Está bien? A ver, de vuelta, no te entendí. Yo ahí me perdí un poquito. Los protistas pueden ser protozoos y algas. No son la misma cosa. Ah, entonces vos decís... Se está hablando solamente de los protozoos, no claro. de las algas. Ahí está la diferencia. O sea, mirá, la pregunta dice, los protistas, 2 puntos. A, los protozoos son, los protozoos son, las algas son, ¿entendés? O sea, no estamos hablando de las mismas cosas. Dentro de los protistas tenemos 2 grupos. Un grupo son los protozoos y otro grupo son las algas.
Un grupo es autótrofo, otro grupo es heterótrofo. Ay, te entendí. Yo creo que te entendí ahora. Las algas sabemos que Claro, son sí, ahora me quedó claro. heterótrofas, que es lo que Mira, acabas de decir. terminemos acá de que yo le estoy presentando esto y ahí lo van a ver. Mirá. Bueno, además de los tipos de alimentación, esto es en forma general. Autótrofos fotosintéticos. A los autótrofos fotosintéticos se los llama algas. Las algas pueden ser unicelulares, un filamento de células, una placa de células, un cuerpo sólido que puede comenzar a aproximarse al cuerpo de una planta. Se parece un poco. Ahora, las algas varían en pigmentación, en reserva alimenticia, en componente de pared, en el número de los flagelos que aparecen. Las paredes de las algas tienen una matriz de celulosa, ahí me fui, una matriz de celulosa. Profe, ¿ese Power lo puede cargar en la plataforma para que después lo podamos tener? Sí, claro, se me trabó esto, esperen un cachito. Mientras ustedes traban una consulta, las algas también pueden ser pluricelulares, ¿no es cierto? Porque ahí no habla de Sí, pluricelulares ahí. Habla sí, pueden solamente ser unicelular. Ah, bien, perfecto. pluri o uni. Profe, no se olvide subir la clase Sí, anterior y esta es la que está grabando, ¿sí? yo la subí la clase Muchas gracias. anterior, ¿eh? ¿No lo subió? ¿La vieron? Sí, la subí. No. Sí, está subida. ¿En qué parte, profe? A ver. Ahí cuando ustedes entran a las clases hay una carpeta que dice clases de Meet. En la parte de abajo. ¿No está? La subí la semana pasada. Sí, sí, yo las vi, profe, están bien abajo de las Ah, unidades. bueno, las diatomeas, venimos hablando de las algas. Un ejemplo de algas unicelulares son las diatomeas, ¿no? Un componente importante es el fitoplancton, es fuente de alimento para animales marinos, esta especie particular. Este es un ejemplo de alga unicelular. Son fotosintéticas y poseen clorofila A y C. Habitan en aguas continentales, en lagunas, en estanques, en aguas hipersalinas. Esto es un ejemplo de las algas que venimos hablando. Y acá están los dibujos de las algas. Espera. Por ejemplo, tenemos la euglena, que también pertenece al reino protista y que también es una alga. Algunos dieron ejemplos de esto, cuando pedíamos los ejemplos de organismos unicelulares protistas. Sí. Ahora, dentro de los protistas tenemos los protozoos, que era lo que estábamos viendo en la pregunta, que hay 5 grupos de protozoos: los zooflagelados, ameboides, los ciliados, los palínidos y los esporozoos. Los zooflagelados es, por ejemplo, el trypanosoma. El trypanosoma cruzi, por ejemplo, es el que causa la enfermedad del Chagas. Es un protozoo. Los ameboides, extensiones del citoplasma para la locomoción y alimentación, se alimentan por fagocitosis, eso significa fagocitar, comer, englobar, y viven en agua dulce, salada y en la tierra. Los ciliados tienen movimientos ciliares, tienen como si fueran pelitos, esos pelitos que ven ahí, y ahí hay 2 ejemplos de dos especies, Stentor sp, miren cómo está puesta, Stentor sp. No sabemos específicamente la especie, pero sí sabemos a qué género pertenece. Vorticella sp. Y dentro de los ciliados tenemos los Paramecium, también sp, que tienen muchos pelitos. Paramecio específicamente.
el reino protista, protozoo, ¿qué característica tenía? Es unicelular. Tiene movimiento flagelar, lo podemos encontrar en el tracto digestivo de las ranas, de los sapos, de los peces, y tiene numerosos flagelos dispuestos helicoidalmente. Los esporozoos, casi no existe movilidad celular, todos son parásitos, no tienen cilio ni flagelo, por ejemplo el plasmodium, que es el que causa la malaria. Los protozoos, a su vez, pueden tener reproducción asexual, que es fisión binaria. ¿Saben lo que es la fisión binaria? ¿Alguno sabe? Sí, cuando se empiezan a dividir en dos, se van dividiendo. Exactamente. Sí. Eso estaba en, ¿Cómo? eso estaba en el trabajo práctico, me parece, ¿no? Sí, en el que entregamos, ¿o no? Y bueno, entonces los protozoos se pueden hacer reproducción asexual, sexual y conjugación, se llama, cuando intercambian núcleos entre las células. Esto es todo lo que tiene que ver con protozoos. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Los protistas, por un lado, están las algas. Nada. Sí, sí, profesora, quedó claro. La alimentación no dice nada, no dijiste nada. ¿Qué es esta duda? ¿De qué? De la alimentación. Ay, perdón, que yo tengo todo destartalado esto. De la alimentación no dijiste nada. Y ahora tenemos que ver esto del autótrofo y heterótrofo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Si lo dije. No te escuché, ¿dónde lo dijiste? Te escuché lo de la sexual, lo del... Mira. ¿Vos decís de cada uno de los ejemplos? No, de esto mismo que te estaba preguntando, de la pregunta 5, que a mí, yo hice un matete con protozoo y protista, la culpa es mía, pero después lo busqué y no lo encontré, ¿entendés? Ahora que me lo explicaste, estaba atenta a ver cuando marcabas eso y no habla del tipo de alimentación. Se alimentan por fagocitosis. Ergo. ¿Qué es fagocitosis? Es que se come, fagocita, se come, no produce su propio alimento. Perfecto, listo. Yo sé que es difícil y a veces capaz yo paso por alto, bueno, capaz que es mi culpa, paso por alto cosas que pienso que ustedes las entienden, pero está bueno que me frenen. Miren, no, esta es otra cosa. Fotosintética, hablamos de diatomea, las algas, son fotosintéticas. Autótrofas, claro, sería, ¿no? No, y acá arriba dijimos... Cuando hacen fotosíntesis son autótrofas porque absorben la energía del sol, bla, 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 y tienen capacidad como para generarla. Y cuando hacen fagocitosis o hay algo y se lo morfan, así lo agarran, que no lo producen, es heterótrofo entonces, ¿no? Así Exacto. más o menos, sí. Exacto, sí, así como lo explicaste. Bueno, hoy nos quedan re poquito tiempo, pero les voy a, rápido. Yo igual esto se los voy a colgar. Quiero que veamos lo de las bacterias. Me parece que con bacterias no tenían tanto problema. Bacterias. Son microorganismos, tienen distintos tamaños, tienen alta tasa metabólica, tienen un ritmo de crecimiento muy rápido, se reproducen muy rápidamente, hay muchísima diversidad y se adaptan a muchísimos ambientes, al frío, al calor, a donde hay hielo, digamos, incluso se han encontrado bacterias termófilas que las encuentran en volcanes. Ahí encuentran bacterias, o sea que la diversidad de ambientes donde puede vivir es muy grande. ¿Cuáles son las características generales de las bacterias? Son organismos muy, muy antiguos, son uno de los primeros organismos que aparecen, son células procariotas, poseen ADN, no tienen núcleo, no tienen orgánulos celulares, eso lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan que eran los procariotos? Tienen pared celular, pueden ser autótrofas, pueden ser heterótrofas, esto que estuvimos hablando, pueden ser aerobias o anaerobias, o sea, pueden vivir con oxígeno algunas y otras pueden vivir sin oxígeno. Y la reproducción de las bacterias es asexual.
Son seres vivos y están representados por dos dominios, es lo que hablamos hace un rato, por el dominio bacteria y el dominio arqueae. Esto, disculpe que la Entre interrupción. estos dos dominios. Una consulta, disculpe. Sí. ¿A qué reino sería? ¿Monera? Sí. Ah, perfecto. Gracias. La diferencia entre estos dos dominios se centra en dos cosas. Una, la composición molecular de alguna de las estructuras de estos organismos y la bioquímica de sus vías metabólicas, si pertenecen al reino bacteria o al reino arqueae. Bueno, este es un ejemplo de procariotas. ¿A qué se debe el éxito? A la gran diversidad metabólica, a su ritmo de crecimiento y a la división celular. Se dividen muy rápido, tienen el metabolismo funciona muy rápido, crece muy rápido y se divide muy rápido. Los procariotas son los organismos más antiguos sobre la Tierra, demostrado por los registros fósiles, y en la actualidad se conocen unas 2.700 especies distintas de procariotas. Poseen todas las alternativas en cuanto a nutrición y aprovechamiento. Utilizan la energía proveniente de reacciones químicas, realizan fotosíntesis, pueden utilizar el carbono, pueden tomar oxígeno, pueden vivir sin oxígeno. Y hay, lo que les contaba hace un rato es que poseen una amplia diversidad geográfica. Pueden vivir en ambientes que no toleran otras formas de vida. En la Antártida, en el océano, en aguas casi hirvientes, dentro de los seres vivos. ¿Y cómo las podemos identificar? Por el color, por cómo son los bordes de las bacterias, por la textura, por el olor. Vieron a veces cuando dejamos algún alimento que se empieza como a poner feo y se llena como además de hongos, se pueden generar bacterias y eso genera un olor muy feo. Se pueden teñir con distintos colorantes, entonces de acuerdo al colorante con el que se tiñen, podemos identificar si es una especie u otra. La podemos identificar porque tienen distinta movilidad, porque tienen presencia o ausencia de estructuras como pared celular, flagelos. Podemos identificar la especie porque sobrevivían a la luz o no, a la temperatura o no, al pH, a determinado pH. Y muchos son resistentes a antibióticos. O se genera una resistencia a los antibióticos, pueden mutar y generar otra especie. Según su morfología, los cocos tienen forma esférica, pueden ser cocos aislados, solos, uno solo, diplococo donde hay dos, estreptococos hay una cadena de cocos, y estafilococos es cuando están todos agrupados. Eso según la forma que toman. Los bacilos, que tienen forma más alargada, pueden ser aislados, pueden ser en cadena, diplobacilos, estreptobacilos. Las bacterias curvadas tienen forma curva, puede ser vidrios, espirilos, espiroquetas. Y hay diversidad de formas de esfera, bacilos, como la Escherichia coli, espirilos, que son células helicoidales, bacilos irregulares, vibriones, que son menos frecuentes, tienen forma como de comita. Bueno, por ejemplo del cólera que es una bacteria patógena, esa forma es la forma de la bacteria. La membrana celular, la composición química es similar a la de la célula eucariota. Las membranas carecen de colesterol. En los procariotas aerobios en la membrana se encuentran las moléculas de la cadena respiratoria. En las bacterias fotosintéticas encontramos en la membrana la maquinaria fotosintética. Casi todos los procariotas tienen una pared celular que da la forma característica, un coco, un bacilo, en algunos casos es flexible, en otros casos es rígida. En las eubacterias las paredes están formadas por péptidoglucano, que es un polímero complejo de aminoazúcares. Y hasta ahí vamos a llegar. La clase que viene, por ahí vemos esto de los flagelos, pero bueno, y cómo se reproducen. Que no queda mucho de lo que ya estuvimos hablando. Bueno, esto, 4 categorías dentro de la nutrición. Fotótrofos, que utilizan la luz del sol, quimiótrofos, que obtienen la energía a partir de la oxidación de compuestos químicos,
litótrofos que utilizan compuestos inorgánicos y organótrofos utilizan compuestos orgánicos, de acuerdo a cómo se alimentan. Yo les voy a subir este PowerPoint y les voy a subir la clase de hoy a la plataforma. Fíjense que hay una carpeta que dice clases Meet y ahí yo voy poniendo por fecha cada una de las clases. Si siguen teniendo dudas, si tienen problemas para poder resolver alguna de las cosas o no entienden, me escriben, o escriben en el foro o me escriben a mí o a Diego al correo. No hay ningún problema. Todavía tienen tiempo para entregar el trabajo práctico. La idea es que esto quede más o menos claro, que tengan idea qué significa, que no es lo mismo, digamos, que cuando hablamos de protista podemos hablar de protozoos, de algas, digamos, que esas cosas las tengan un poquito en la cabeza ordenadas, en cajitas. No se van a acordar todo en memoria, pero que sí que tengan una idea. ¿Está bien? Sí, un pantallazo chiquitito de taxón, lo último así, una frasecita así. Taxón, se le dice taxón a cada uno, viste que yo les fui explicando que se forma como una jerarquía del más grande al más chico, del más chico al más grande. A cada uno de esos grupos se le llama taxón. Ujú. Es como el nombre genérico. Y lo que vos dijiste, a ver si está bien lo que yo entendí, que uno engloba al otro, o sea, sin uno no podés tener el otro, es como una Claro. jerarquía superior que lo que hace es tener mayores características o características más Exactamente. refinadas, más exactas, más Sí. precisas. Bueno, listo. Exacto, digamos, hay un globo más grande que va englobando a globitos más chiquitos que van siendo como más específicos. Y el Fíjense taxón en el específicamente PowerPoint. cada una de esos globitos, eso es lo que vos querés Sí. decir, eso es taxón. Exactamente. A cada uno de esos le llamamos taxón. Y lo otro, no me acuerdo, no me acuerdo del término, ¿cómo era? Simetría, no, ¿cómo se llama? Pucha, bueno. Sistemática. No, sistemática, simetría, cualquier cosa. Y sistemática, en esto, ¿cuál sería la diferencia? No, la sistemática es la ciencia. La sistemática es la que me dice a mí, la que me dice a mí cómo yo ordeno esos grupos. Okay. Es una ciencia, es la ciencia, la sistemática, dentro de la sistemática está la taxonomía. Pero, digamos, esto que estamos hablando son los niveles jerárquicos. Sí. La sistemática es la ciencia que engloba a cómo yo voy a ordenar esos organismos. Ahí está. Perfecto, por lo menos para mí. ¿Ah? Sí. Bueno, si quedan dudas me escriben. ¿Los demás qué tal? Nada. Bien, profe. Perfecto, se entendió todo muy bien. Todo bien. Bueno. Quedamos así. ¿Algún tema que quieran que profundicemos más? Me escriben en el foro, que esta semana no hubo mucho, hubo 2 o 3 que pidieron temas nada más. Seguimos con bacterias la clase que viene y vamos a profundizar un poquito más el tema de animales. Dudas o lo que sea, escriben en el foro, escriben en el mail, específicamente con esas dudas y se las vamos a responder. Y bueno, nada, estamos en contacto. Sergio, gracias, profe. Nos vemos la clase que viene, chicos. Chao. Buena semana. Muchísimas Muy bien, gracias. gracias, Buenas tardes. profe. Hasta la próxima.